Bárbara Sepúlveda, es abogada constitucionalista, magíster en Derecho Público y Género, precandidata constituyente y directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Y lo que me gustaría que me cuentes, Bárbara, es por qué decidiste o por qué y cuándo decidiste ser candidata a constituyente. Fue una decisión, no la tomé hace mucho tiempo en realidad. Fue una decisión que me tomé a propósito de que mis compañeros y compañeras me proponen ser candidata por este distrito, que es el distrito 9 de Santiago. Y más que nada me convencí porque existe un proyecto colectivo importante en esto. Somos muchas personas detrás de esta candidatura. No, yo soy solo el rostro de un contenido que además ha sido trabajado no solo por mí, sino también por mis compañeras feministas, con también las organizaciones en el territorio que me han hecho parte de innumerables cabildos y charlas, y por lo tanto me sentí más segura de poder presentarme a una precandidatura cuando me di cuenta que mi candidatura no era individual. Con respecto a esto que mencionás los cabildos, yo te quería preguntar por las recientes elecciones primarias de candidatos a gobernadores, corregime si estoy equivocada. ¿Cuáles son las instancias que existen actualmente para esto, para la precandidatura a constituyentes, para la difusión de cómo es el proceso constitucional, al margen de la que tienen los partidos políticos tradicionales? Sí, mira, yo creo que uno de los desafíos más grandes precisamente tiene que ver con esta difusión de contenidos, con democratizar el conocimiento, con poner al alcance de la ciudadanía en general todos los elementos que se requieren para comprender la magnitud y la profundidad del proceso que vamos a vivir. Y te lo digo porque estando en los territorios también me doy cuenta, desde hace tiempo ya, que el rol que cumplimos las organizaciones sociales y las personas que estamos trabajando activamente en cabildos y charlas es un rol informativo, de educación. Es un rol que creo que ha sido clave también para otorgar esos conocimientos a la ciudadanía, para que la ciudadanía se empodere y además pueda producir sus propios contenidos. Creo que aquí el Estado ha faltado constantemente. Chile tiene una falta de educación cívica severa. Yo creo que muy poca gente conoce a profundidad lo que significa el proceso constituyente, de qué se trata este proceso en particular, pero además lo que significa cambiar una constitución y cuáles son los efectos que eso podría traer, por ejemplo, para la vida diaria de las personas. Me parece que es parte de una receta que se cocinó durante 30 años, que tiene que ver con la instalación también, no solo un modelo neoliberal, sino también un modelo altamente individualista, y que persigue algunos objetivos sociales que se diluyen finalmente cuando vemos la segregación social, las desigualdades estructurales, en particular, por ejemplo, la educación y el acceso a la información. Entonces, creo que hoy día el primer desafío, y quizás uno de los obstáculos grandes, tiene que ver con eso, tiene que ver con mostrar a la ciudadanía también qué es lo que está pasando, qué es lo que se está escogiendo, porque es importante votar por algunos convencionales que se enmarquen también dentro de las demandas sociales. Y yo creo que algo un poco de eso pasó ahora con las primarias a gobernadores. Estuve pensando que quizás hay un vínculo, hay un nexo entre esta desinformación generalizada en torno a asuntos políticos y cívicos, a la vez que se producen estas primarias donde la gente, yo estuve el día antes de las elecciones, estuve haciendo un par de charlas acá en Recoleta, y la gente me preguntó, ¿y mañana qué se vota? Y yo le explicaba, bueno, son las primarias, no es la elección final, mañana se escoge a quién va a ir a la elección finalmente de los distintos conglomerados que van a primarias. ¿Puedo votar o no puedo votar? Y yo le decía, bueno, depende usted, porque si usted está afiliada a un partido que no está en primaria, entonces no va a poder votar, pero si usted sí o es independiente. Entonces finalmente a lo que voy con esto es como, en parte entiendo que la baja participación nos presenta quizás una alerta importante en torno a la desafección política, especialmente con el voto. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto
finalmente la gente no tenía idea de lo que estaba pasando y además en una elección primaria que a mí me parece un acto democrático muy valioso, el someterse a primarias, pero finalmente ni siquiera sabemos o conocemos bien. Yo me pregunto, ¿cuántas personas sabrán exactamente qué significa que vayamos a votar por los gobernadores y gobernadoras? ¿Qué Claro. significa su rol? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cómo afecta eso a las regiones? ¿Qué va a pasar ahora con los intendentes? Entonces, creo que ahí por supuesto que el abandono del Estado, de la ciudadanía también, al desconocimiento, a la desinformación, también puede producir un efecto exacerbado en la baja de participación. ¿Y vos crees que esto tiene que ver con esta particularidad que se dio en el plebiscito, que es que haya ganado por más cantidad de votos la modalidad en la que se va a redactar la nueva Constitución que el apruebo en sí? No me atrevería a hacer un análisis tan acabado porque todavía esa información se está trabajando. O sea, yo creo que quizás en un mes más vamos a tener recién algunas luces con los datos cruzados de el comportamiento electoral. Pero yo sí creo que aquí evidentemente no es que la gente haya más anulado el apruebo o rechazo, sino que yo creo que hubo voto cruzado entre rechazo y convención constitucional. Precisamente porque quizá esas mismas personas que votaban rechazo como en un castigo a la clase política, tampoco querían una intervención del Congreso en la Convención Constitucional. Creo que esa puede ser una interpretación, claro. Pero posible, y me estoy arriesgando porque como te digo, esos antecedentes no los tenemos. Yo creo que ya van a empezar a salir los estudios pronto y vamos a poder entonces opinar políticamente sobre eso. ¿Qué representó para vos la revuelta del año pasado, de hace un año y unos meses, pocos meses? Para vos y para tu espacio de militancia. Yo siempre digo que hubo varios estallidos en paralelo. Yo viví uno diferenciado. ¿Y por qué lo digo? Porque, no sé, por ejemplo, muchas compañeras mías, amigas, familiares, etcétera, estaban en la Plaza Dignidad, protestando, manifestándose, iban todos los viernes o todos los días. Para mí no fue así, para mí fue distinto, porque yo sí quería estar en la protesta y pude marchar un par de veces, pero lamentablemente tuvimos que cubrir un rol importante en materia de derechos humanos y que fue asistir a los detenidos y las detenidas en las comisarías, en los centros de salud y también dar una lucha ahí hasta altas horas de la madrugada muchas veces, siguiendo con nuestras jornadas laborales aún y salir de la jornada laboral para irse a las comisarías porque hubo muchos abusos y muchas violaciones de derechos humanos y por lo tanto para mí siempre me deja un sabor amargo. Yo creo que no viví tanto esa alegría, a pesar de que me daba alegría verlo y saber qué estaba pasando, me tocó ese lado B más oscuro, claro. un poco más deprimente, que tiene que ver con la parte fea del estallido social y que son las violaciones de derechos humanos y que son gravísimas y hasta el día de hoy esas querellas están en pie, las denuncias se siguen investigando. Por lo tanto, no se ha terminado tampoco para nosotras, para las y les abogados de derechos humanos. Claro. Y con respecto a eso, ¿por qué crees que, digamos, la respuesta que se sostiene por parte del gobierno desde el estallido hasta hoy es la represión de las manifestaciones públicas? ¿Por qué crees que toman esa decisión a pesar de que el mundo también está mirando lo que pasa en Chile? Yo creo que este gobierno que toma decisiones muy drásticas en muy poco tiempo e inmediatamente, o sea, fue la primera respuesta incluso a un par de movilizaciones fue inmediatamente declarar un estado de emergencia, un estado de excepción constitucional, inmediatamente sacar a los militares a la calle, inmediatamente comenzar a violar los derechos humanos de las personas. Yo creo que hay varias cosas que se conjugan ahí, o sea, este es un gobierno de derecha, es un gobierno en el cual han participado colaboradores civiles de la dictadura, que hasta el día de hoy son impunes. Creo que hay también un autoritarismo tremendo por parte de este gobierno. Yo creo, o sea, Piñera no era la primera vez que se enfrentaba a una protesta social, de hecho las movilizaciones estudiantiles también se producen en su gobierno. Yo creo que aquí la opción política de esta mano dura, de incluso negar la violación de derechos humanos o permitir que se sigan cometiendo, de no sacar a los responsables de sus cargos, creo que tiene que ver con su voluntad política.
Y esa voluntad de represión es la respuesta a no querer, no le interesa dialogar con la ciudadanía. Todas las demandas sociales se contradicen con su proyecto político, se contradicen con los privilegios que tiene hoy día la élite económica y política de Chile, a la cual él pertenece a la élite mundial. El Piñera está en Forbes. Yo creo que para él no había posibilidad de respuesta, no hay una voluntad real para hacer transformaciones ni cambios. En algún momento él dijo, vamos a sumar todo esto a nuestra agenda de gobierno, y empezó a promover algunos proyectos de ley, me acuerdo, durante el estallido social. Y nada, seguía siendo su misma agenda neoliberal de la administración del modelo con la precarización laboral. En un momento incluso comienza a plantear que se debe flexibilizar aún más el trabajo. Lo que ellos le dicen flexibilización es lo que nosotros conocemos como precarización laboral. Y por lo tanto creo que no hay realmente en él una voluntad de avanzar con las demandas sociales a un Chile distinto, con una transformación profunda de este modelo. Y la respuesta es esa, la respuesta autoritaria, la respuesta represiva, y además con lo que a mí más me preocupa es el halo de impunidad en el que se opera. Yo creo que ahí Piñera, o sea, ¿cuánto se demoró en sacar al general Rosas a cargo de los carabineros? Y cómo toma esta decisión en un momento, de forma totalmente tardía, y cuando lo despide con honores, o sea, se estaba riendo de la ciudadanía. Acá hay gente que perdió su vida, acá hay gente que tiene lesiones con las que va a cargar para siempre, hay gente que quedó en situación de discapacidad, hay gente que perdió sus ojos y que hoy día ya no va a volver a ver. Y bueno, uno podría nombrar todas las atrocidades que se han cometido, y creo que la falta de responsabilidad política es evidente, y ese halo de impunidad cala profundamente en las instituciones, y eso ha permitido que los carabineros, por ejemplo, sigan reprimiendo, así como tú dices, bueno, la semana pasada seguían reprimiendo, ayer, antes de ayer seguían reprimiendo, pero claro, ¿cómo no van a seguir reprimiendo si saben que no les va a pasar nada si lo hacen? Hay países, por ejemplo Perú, en donde por mucho menos al presidente, por mucho menos no, digo, bueno, por una denuncia también ligada a la corrupción, al presidente lo destituyeron. ¿Por qué crees que, con respecto a la denuncia de Felipe Ciforrados, por qué crees que, digamos, al menos el presidente no ha hecho declaraciones, si bien se lo involucra, se involucra en eso, en una causa en la que sus intereses particulares se interponen con los intereses de la población? Mira, hay varias cosas que yo creo que hay que considerar. Primero, no sabemos realmente hasta cuál es la implicación directa de Piñera en esta acusación, pero se está investigando, lo que me parece muy bien, porque la acusación es gravísima. Yo sí solo quiero señalar que Piñera ya tiene antecedentes de cometer delitos económicos. El caso del Banco de Talca es uno de los casos históricos más recordados, especialmente del vínculo entre la política también y estos delitos económicos, en un momento en que claramente teníamos otra legislación al respecto. Bueno, ¿qué pasa con los delincuentes económicos? Yo creo que hoy día eso abre también un debate respecto de cómo tenemos que nosotros también modificar nuestra legislación y avanzar a un sistema que evite la corrupción, pero al mismo tiempo la sancione efectivamente cuando esto se cometa. Acá los políticos, muchos de hecho, que hoy día son candidatos y candidatas, se presentan después de haber cometido delitos económicos en el ejercicio de sus cargos, mientras son políticos, mientras están ejerciendo cargos por los cuales la gente votó, y roban plata fiscal en comunas pobres, en distritos pobres. Es realmente una vergüenza. Y aún así tienen el descaro de seguir en sus carreras políticas, porque efectivamente no creo que este país no tenga memoria. Lo que pasa es que el derecho no castiga igual a quienes tienen dinero y a quienes no lo tienen. Y esa es la verdad. Creo que también en estos casos donde están involucradas personas tan millonarias, multimillonarias, como son Piñera y su familia, también creo que hay una especie de confianza, que es lo mismo que pasa con los carabineros y este halo de impunidad que yo te mencionaba. También hay un halo de impunidad en materia de delitos económicos.
Cuando tú piensas, incluso delitos comunes, cuando hay personas que pertenecen a estas familias que son la élite económica, no les pasa nada, o sea, pueden incluso matar a una persona y no terminar en la cárcel. Ahí está el clásico ejemplo también del hijo de Larraín. Entonces tenemos un prontuario de delitos económicos, corrupción, conflictos de interés, que se abordan sin la gravedad, y yo creo que en el caso de que se comprobara de todas formas esta triangulación y que efectivamente la triangulación fuera ilegal, porque son los otros, no estoy segura hasta qué punto Piñera realmente va a responder por los delitos que haya cometido, lamentablemente, en este país. Las colusiones, las corrupciones se han pagado con clases de ética, mientras la gente paga, común y corriente, paga con cárcel efectiva. Esa es la verdad. ¿Qué crees que se va a poder modificar con la nueva Constitución en esos 3 puntos? Es el acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso a un sistema previsional justo y solidario. A mí me gustaría personalmente que se incorporaran en la nueva Constitución los derechos sociales. Estos derechos sociales, además, yo añadiría a la lista que tú presentas, con la que estoy de acuerdo, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda digna. Me parece que son centrales para el desarrollo del país de forma igualitaria, para superar las discriminaciones estructurales. Creo que todos estos derechos sociales además se tienen que pensar con una perspectiva de género. Creo que hemos cometido el error como sociedad de pensar que los derechos sociales son neutros de alguna forma, y se aplican a todos por igual, porque como son sociales, entonces ahí habría una pretensión de universalidad, pero que no es tal. A las mujeres sí les afecta más la falta, por ejemplo, de la vivienda propia, o el acceso a la salud diferenciada por los mismos derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el trabajo, cuando las mujeres seguimos siendo las que menos accedemos al mercado formal? Cuando accedemos es a los trabajos peor pagados, sin contratos, con además un sistema previsional que nos castiga por vivir más, al mismo tiempo que las lagunas, estas lagunas que tenemos en las cotizaciones, precisamente porque muchas veces nos despiden por tener hijos, por tener familia y por estar años sin trabajar. También, junto a la brecha salarial, donde las mujeres ganan menos que los hombres en Chile, nos ponen en ese segmento poblacional mucho más precario y vulnerable económicamente hablando. Por lo tanto, todos los derechos que tú mencionas a mí me parece que son fundamentales. O sea, la próxima Constitución tiene que consagrarlos y protegerlos. Y para eso yo creo que hay que establecer también un sistema de garantías reales de esos derechos. Las garantías tanto legales y constitucionales como las garantías judiciales, es decir, que yo pueda exigirle al Estado el cumplimiento de estos derechos, al mismo tiempo que si a mí me lo vulneran personalmente, pueda judicializarlo y llevar a tribunales esta vulneración del derecho para que esa vulneración deje de existir. Entonces me parece que todo lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo de nuevo, de cero, y hay que hacerlo bien. Sin dejar de considerar siempre esto que yo te digo de una perspectiva de género en cada uno de los derechos, no pensando que simplemente porque sean derechos sociales se van a aplicar por igual para todos. De hecho, las discriminaciones específicas se producen justamente cuando creemos que hay algo que es neutral, especialmente la Constitución es neutra, ciertos derechos son neutros, y que no lo son, ni en su aplicación ni en su texto. ¿Qué implica que la nueva Constitución vaya a ser redactada con paridad de género, digamos? En términos, hasta incluso te pregunto en tu condición de abogada, en términos legales, jurídicos y en términos sociales o con respecto a la construcción de sentido en torno a la Constitución. Yo creo que significa muchas cosas, porque para poder construir una constitución con perspectiva de género hay que incorporar esta perspectiva desde el principio a fin. O sea, desde la primera página hasta la última página, la constitución tiene que estar escrita desde esta perspectiva de género. Creo que tenemos que trascender a un sistema, a una forma de redacción también en la constitución que incorpore mandatos expresos y específicos al Estado, a todos los poderes del Estado en esta materia. ¿Y por qué?
porque hoy día la Constitución también tiene esta suerte de consagración abstracta, donde descansan mucho las constituciones liberales, estas como declaraciones formales que finalmente nunca tienen eficacia material. Y creo que en parte eso además no va acompañado de ningún mandato específico que le diga al Estado, por ejemplo, qué hacer para prevenir la violencia, qué hacer para diseñar o promover, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación. Y por tanto, creo que eso también es muy importante, establecer ahí esos mandatos que nos permitan diseñar políticas públicas, pero también incorporar el enfoque de género en el quehacer del Poder Judicial, tanto en las sentencias como en sus escalafones y en el tratamiento que tengan esos funcionarios de los casos y de las personas que atienden. Es muy importante. Creo que ahí Argentina avanzó de forma bastante interesante con la ley Micaela. Creo que es algo que hay que estar observando, especialmente en su aplicación. O, por ejemplo, el Poder Legislativo, también un mandato específico para que se legisle con perspectiva de género inclusiva, de derechos humanos. No puede ser que tengamos proyectos de ley que en su resultado vayan a ser discriminatorios. O sea, el Estado de Chile se compromete y se compromete de forma completa. Los legisladores tienen un rol que cumplir ahí. Creo que es muy importante establecer esto que yo te decía, no solo los derechos específicos de las mujeres y niñas, sino que también derechos sociales con perspectiva de género y sus garantías. Y en estas garantías constitucionales yo establecería el recurso, por ejemplo, si hay un recurso de protección o de amparo de derechos fundamentales que opere para todos los derechos, no haga distinciones mañosas como la hace hoy día la Constitución del 80. Y creo que también hay que pensar en incorporar los derechos de identidades diferenciadas, porque también en esa se oscurece un poco también la pluralidad chilena a propósito del no reconocimiento de los pueblos originarios, de los derechos específicos de las mujeres indígenas, por ejemplo, o las personas en situación de discapacidad, o las diversidades y disidencias sexuales, o los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, etc. Y si hay necesidades específicas, eso debe traducirse en un derecho específico. Me parece que hoy día es prioritario salir de la lógica androcéntrica del derecho, es decir, como todo visto desde esta perspectiva masculina, como si fuese neutra y universal, incorporar a los sujetos de derechos que han sido históricamente desplazados. Creo que, bueno, no sé si tenemos tiempo para hablar de todos los derechos, pero sí creo que habría que hacer un hincapié en resolver la forma en que los derechos humanos se entienden incorporados al ordenamiento jurídico chileno. Y eso tiene que ver precisamente con aquellas personas que no tienen sus derechos aquí reconocidos, consagrados en los textos constitucionales y en las leyes. Entre esas están las mujeres, que cuando hemos ido a exigir nuestros derechos tenemos que estar mirando esas convenciones internacionales en vez de ir a buscarlo en nuestra propia Constitución. Entonces hoy día creo que también es muy importante, también para tener en la Constitución un lenguaje de derechos humanos que nos permite ir actualizando ciertos conceptos, ciertos derechos, ciertas identidades, y que no se petrifiquen, porque el derecho produce un poco ese efecto. Claro. Y por último, yo diría que no podemos perder de vista la distribución del poder, que eso es lo que hacen todas las constituciones, finalmente, distribuir el poder político, el poder administrativo, e incorporar ahí el enfoque de la democracia paritaria para tener dentro de toda la institucionalidad una redistribución adecuada y equilibrada entre el poder de hombres y mujeres de forma paritaria en todos los órganos colegiados del Estado, pero también pensando en una paridad sustantiva, ya no simplemente binaria, hombres y mujeres, sino también con la incorporación en el ámbito y la estructura del poder de todas estas identidades que yo te nombraba recién, que han sido históricamente desplazadas de eso precisamente, de la articulación, de la discusión, del debate, de la deliberación democrática. Y cualquiera sea la forma en que eso quede consagrado, me parece que es clave. Hacer que el Estado sea más cercano a la ciudadanía, en el fondo salir de esta lógica tan vertical y jerarquizada, hiperpresidencialista, y transformarlo en un Estado que contenga más participación ciudadana a través de mecanismos de democracia directa, de mecanismos vinculantes, y así avanzar a lo que yo te decía. Creo que es muy importante una democracia paritaria, pero participativa también.
¿Cómo le explicarías vos a un ciudadano común que este proceso va a cambiar y transformar su vida cotidiana también? Yo creo que hay que pensar en la vida cotidiana de la mayoría, primero, de la mayoría de la población. Igual va a tener un efecto en este sector minoritario de la población que hoy día concentra toda la riqueza, pero sí creo que estamos tratando hoy día de avanzar hacia un país igualitario y democrático. Y si pensamos en un país igualitario, claramente que esta constitución debe generar efectos materiales, es decir, realizar las igualdades, realizar la redistribución. Y eso pasa por un Estado distinto, un Estado social y democrático de derecho que garantice constantemente, que esté proactivamente trabajando para otorgar estas prestaciones básicas a toda la ciudadanía. Yo creo que desde el momento en que se otorgue el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y que eso efectivamente cambie, eso es afectar al 80% de la población chilena que hoy día espera, o sea, en listas de espera que incluso duran 2 años y hay gente que se muere esperando para poder ser atendida. Esa es una realidad de nuestro país y por más que hay gente que la quiere ocultar, me parece que si no la consideramos, entonces claramente hay una deficiencia humanitaria en todo esto. Yo creo que sí, una constitución puede transformar las vidas de las personas. Eh, Me inclino a que esa vida sea la mayoría de las vidas de las personas y no sea la de ese sector que ha acumulado el poder y la riqueza. Y creo que eso se puede notar una vez que la Constitución realmente contenga estos mínimos que yo te estaba diciendo. Claramente que a la constituyente va a ir gente que quiere mantener el modelo, que quiere mantener la Constitución actual tal cual, que podría incluso llegar a cambiar de nombre, pero podría seguir siendo la misma Constitución del 80. Creo que eso siempre es un riesgo, porque así es la política y porque no sabemos lo que va a resultar de esas elecciones. Y creo que, por un lado, podríamos pensar que puede resultar una constitución que no cambie las vidas, sí, podría. Si la derecha y la ultraderecha logran sus cometidos, ese es el resultado que vamos a tener. Yo espero que no, yo espero que avancemos a una constitución diferente, porque esa es la esperanza. Ahí están puestas las demandas sociales y como tú bien decías, la gente cuando se manifestó a propósito de la desigualdad, de la precariedad del sistema, de la injusticia del sistema, y de eso se aburrió. No, no hay acá otra lectura, y las interpretaciones que le quiera dar ese sector del 20%, el sector del rechazo, bueno, será la interpretación que más les acomode a ellos y a sus privilegios, pero yo creo que hoy día precisamente eso, hacia allá vamos. O sea, si hay que reducirles ciertos privilegios, habrá que hacerlo, porque obviamente que apostamos a el bienestar de la mayoría, al bien común, al bien general. Creo que los derechos y sus garantías son claves en la próxima Constitución. Y espero que la mayoría de los convencionales también estén en sintonía con eso, con las demandas sociales de hoy día, de toda la ciudadanía chilena que se manifiesta. Sí, y con respecto a, vos mencionaste lo que sucede acá con la ley Micaela, que es una de las tantas leyes sobre las cuales se trabaja la violencia de género y la violencia institucional. Eh, ¿Cómo está, cómo crees que, o qué sienten vos y la fuerza política que integrás, la mirada del mundo sobre el movimiento feminista en Chile y lo que ha logrado de alguna manera el movimiento feminista en Chile? Yo creo que el movimiento feminista en Chile hoy día es uno de los movimientos, junto con el argentino, que están en la vanguardia del movimiento feminista mundial. Nos observan desde todo el mundo. Lo sabemos, desde los medios de comunicación hasta la influencia que ha tenido estos ambos movimientos, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos y también dentro de las mismas protestas sociales. Yo creo que hemos avanzado. Sin embargo, no nos acompaña una voluntad política de cambio en los gobiernos. Creo que ahí hay algo todavía que hacer.
porque también creo que hay algunas feministas que están dentro de los órganos de la institucionalidad y que pueden hacer cambios. Obviamente que les va a costar porque las resistencias son muchas, pero creo que ahí hay una alianza que el movimiento feminista de los barrios, de las calles, de las organizaciones más territoriales pueden generar un vínculo con ese feminismo institucionalizado. A mí me parece que eso es un círculo virtuoso y que, por ejemplo, se traduce en cosas como lo que pasa en Argentina con una ley que finalmente lo que hace es capacitar a los miembros del Estado y a los funcionarios públicos, que aquí es una deuda tremenda. Si finalmente vemos que muchas de las revictimizaciones tempranas que se producen en las víctimas de violencia de género son con la primera cercanía que tienen con el sistema de justicia y que tiene que ver con la denuncia. Ese momento en que se acercan a una policía, un carabinero o un funcionario del Poder Judicial, le cuentan lo que les pasa y finalmente salen peor de lo que se encontraban en ese momento. Y a mí me parece que en ese sentido sí tenemos que observarnos las experiencias de las feministas en Latinoamérica, las experiencias de las feministas en los procesos constituyentes, cómo han planteado los debates sobre el aborto en Argentina, qué podemos aprender de los movimientos de la diversidad y disidencias sexuales en Brasil, que hoy día tienen tantas personas transgénero también electas en cargos importantes, con altas mayorías también. Entonces, de todas maneras, creo que aquí seguimos creciendo y yo, como además parte del movimiento feminista, me siento muy orgullosa de estar en este momento histórico, en esta red de organizaciones feministas territoriales, organizaciones sociales, organizaciones más grandes, asambleas, etc. Hay de todo. Yo feliz con el resultado de este movimiento que crece, pero sí me parece que la deuda sigue siendo enorme. Y el proceso constituyente va a ser, creo yo, espero, va a aportar también a esas mismas luchas que nos anteceden, si son históricas. Cuando vemos las feministas que nos preceden en Chile o incluso en Argentina, las luchas por el voto, por la educación, en el fondo eran luchas por el reconocimiento como ciudadanas, ya no como una ciudadanía de segunda clase, como ciudadanas en igualdad de condiciones, como el reconocimiento por lo que somos, por lo que podemos dar, por el rol que cumplimos y por lo que aportamos a nuestros países. Y la ciudadanía plena es un tremendo desafío, porque no solo tiene que ver con el derecho, tiene que ver con una cultura patriarcal, tiene que ver con una cultura de la discriminación, de la desigualdad. Y por lo tanto requiere de enfrentarla desde distintas dimensiones, desde distintas disciplinas, fenómenos que son tremendamente complejos, como la violencia y la discriminación. Así que yo sí creo que aquí hay una lectura, el feminismo, una lectura que en América Latina ya ha demostrado ser una lectura de la estructura de la sociedad, y que incluso hoy día se posiciona dentro de las lecturas sociales que mayor contenido ha desarrollado para proponer una salida a este sistema, para proponer una vida mejor, claro. Con los cuidados en el centro, con el respeto a la diversidad humana, también en consonancia con las demandas por el medio ambiente. Yo creo que hoy día el feminismo de las teorías políticas vigentes en este siglo es quizás la más completa para dar respuesta y salida a un problema de devastación mundial. Y creo que aquí en Latinoamérica lo hemos demostrado también, desde los feminismos indígenas, feminismos latinoamericanos, las cosmovisiones distintas y las experiencias distintas. Yo por eso siempre también estoy mirando y compartiendo con mis amigas argentinas, porque creo que las compañeras también tienen harto que enseñarnos y nosotras harto que aprender. Sí. Bueno, te quería agradecer por tu tiempo y tu claridad y el tiempo que te tomaste para explicarnos todas estas cosas que, como bien te decía, nos producen mucha curiosidad y admiración y que también tienen como complejidades muy propias de la historia política de Chile, por lo cual nos parece que está bueno entrevistarlas a ustedes, que son las protagonistas. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio.